también durante este comienzo de programa, aparte del pastor Eduardo, hemos estado disfrutando de las enseñanzas, de las respuestas muy interesantes de nuestro amado pastor José Pepe Mendoza, que ya es de la casa, así que aunque aparece como invitado especial, te sentimos de la casa, pastor José. Un abrazo. Un abrazo también para ustedes, un gusto saludarles, espero que me estén escuchando sin dificultad. Creo que después de varias investigaciones pudimos encontrar ya, creo que la razón para las caídas, así que esperemos que esto no vuelva a suceder. Contento de estar con ustedes y contento de este diálogo que creo que es muy edificante para todos nosotros. Amén, eso esperamos y estamos con los dedos cruzados, que no pase nada. Bueno, la verdad que ha sido unas jornadas muy hermosas de poder compartir, conversar acerca de, en este primer temporada del programa, acerca de los atributos de Dios. Atributos que hemos ido caminando en ellos, obviamente que con todo el respeto que eso significa, porque hablar de Dios, qué honra, qué privilegio, y lo hacemos en el temor del Señor, temas que nunca vamos a poder profundizar en su máxima expresión, porque son temas que siempre hay tanto que compartir, tanto en su palabra como en la vivencia personal que tenemos en Él, hablando de la soberanía, de la santidad. ¿Qué podemos decir para aquellos que hoy día se están integrando, primera vez que están con nosotros, acerca de lo que hemos compartido, Pastor José? Bueno, realmente hablar de los atributos de Dios es hablar del Dios revelado. A veces nosotros creemos que el Señor se ha revelado para dejarnos historias, para mostrarnos y hablarnos de Moisés o de David, pero en realidad todos esos son personajes secundarios en medio de esta historia de la redención. Dios se ha revelado para darse a conocer a Él mismo, para que nos enamoremos de Él, para que reconozcamos su carácter, para que descansemos en la confianza de un Dios bueno. Y yo creo que ha sido maravilloso estas breves conversaciones que hemos tenido, porque definitivamente hemos rascado cada uno de los temas por la superficie, pero realmente han sido buenos para nosotros recordar quién es nuestro Dios. Yo creo que es un ejercicio espiritual que todos deberíamos hacer. Y Pastor Eduardo, la verdad que la idea quizás es abrir el apetito, ¿ah? Para que se siga profundizando, estudiando en casa, abrir la Biblia, entrar en ella, profundizar en todos estos conceptos que están arraigados profundamente en la Escritura. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, en una conversación de poquito menos de una hora, es solo una pincelada a ciertos aspectos que alcanzamos a dar en nuestra imperfección. Obviamente ni siquiera a veces alcanzamos a destacar lo que pudiésemos entender como más importante, pero esperando de todas formas que en su gracia, ¿cierto?, Dios utilice esta conversación no solo para los que participamos, sino también en el bien de la iglesia y de todos los hermanos que nos oyen hablar de los atributos de Dios. Sin lugar a dudas es algo que nos sobrepasa con creces, pero que sin embargo cada uno de nosotros debe hacer de forma constante. Amén. Y la verdad que me acuerdo que alguna vez alguien dijo en tono de broma, ¿no? ¿Qué es más importante que la salvación? Y ahí como que nos dimos vuelta, ¿qué será más importante que la salvación? Bueno, la respuesta era ser salvo, porque podemos quizás conocer algunos atributos, tener libros de teología, que son buenos, no estamos menospreciando para nada, al contrario, qué bueno poder tenerlos y estudiarlos, pero muchos de estos atributos no solamente leerlos, sino que vivirlos, vivir la palabra, vivir el evangelio, es algo que es nuestro privilegio, Pastor Pepe. Bueno, creo que tú has dado el ejemplo clave, y se me ocurre de que de nada me sirve tener un buen libro de platos chilenos si es que no puedo disfrutarlos, si es que no puedo comerme un completo italiano, que sueño con comerme un completo italiano. De nada me sirve recordar simplemente cuán sabroso era, o tener un libro de recetas con buenas fotos. Yo creo que es vivencial. Cuando nosotros vivenciamos la escritura, aún la teología viene a ser justamente la sistematización de aquello que conocemos de Dios. Y se trata de una experiencia vivencial. Si la teología no produce adoración,
Decía también R.C. Sproul que si la teología no produce adoración, entonces realmente no estamos realmente entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? Igual que el libro de comida. Si el libro de comida no abre mi apetito y solo disfruto de las fotos, entonces estoy mirándolo en otra categoría. Y yo creo que ese es el desafío, entrar en la categoría correcta cuando entramos a la palabra de Dios a estudiarla. Bueno, justamente hablar de estos temas nos da un privilegio, un gozo tan grande, porque hoy día hablaremos de otro de los atributos tremendos de Dios. Y como usted también en otro programa lo decía, no es que es que Dios esté separado por categorías, es un Dios integral, un Dios completo que no carece de nada y todo se va, ¿no es cierto?, conjugando estos atributos. Y hoy día hablaremos acerca del amor de Dios. Qué cosa más tremenda. De hecho, cuando aparece allá en Efesios capítulo 3, verso 17 y al 19, cuando dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La verdad que las dimensiones nos exceden a nuestras capacidades, pero qué bueno no solamente leer, sino que sentir y recibir el amor de Dios. Bueno, no, mira que Eduardo y yo nos quedamos callados hay de esas palabras de Pablo, quizás lo que, solamente para dar una pincelada, el hecho de que diga que el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Yo creo que no podríamos definirlo en su total dimensión. Yo creo que no hay forma de que nosotros podamos realmente poder crear una fórmula y decir, este es el amor de Dios. Podemos tener pinceladas que se expresan en nuestra propia realidad y descubrir más aún que el apóstol Juan dice que Dios es amor. O sea, esa misma definición es grandiosa y por lo tanto yo creo que de lo que vamos a hablar ahora es de la expresión del amor de Dios tal como aparece en la palabra y cómo se muestra en nuestras vidas. Amén. Pastor Eduardo, cuando en teología se reconocen los atributos comunicables y los incomunicables, este, nos llega a nosotros, siendo incluso raza caída, podemos tener amor. ¿Cómo es posible que este atributo tan glorioso a escala humana también lo podamos tener y que de alguna forma algo captamos de lo que la revelación nos habla del amor de Dios? Amén. Hay ciertos manuales, o más bien teologías sistemáticas, que no hablan tanto de los atributos, sino que hablan de las excelencias, porque ellos dicen que la palabra atributos es como atribuirle algo a Dios. Entonces hablan muchas veces de las excelencias eh, y llama la atención eso. Ahora, respecto del amor, se categoriza también en una categoría que es más útil para nosotros, por supuesto, como un atributo comunicable. ¿Qué quiere decir esto? Lo repasamos de nuevo para los hermanos que a lo mejor no han oído antes, que nosotros podemos experimentarlo, ¿cierto? Tal vez de una forma más vívida, más práctica, y ¿dónde nosotros debiésemos manifestarlo? Bueno, en toda nuestra vida, en el amplio aspecto de todo lo que vivimos y somos, no solo cuando estamos en la iglesia, ¿cierto? Sino que somos llamados a vivir este amor siempre sobre la base de una vida regenerada, ¿cierto? Escuchaba al pastor Josías estos días y él decía que Juan nos dice que el signo claro, indiscutible de una persona que ha nacido de nuevo es que ama. Es que ama. Lo decía en otras palabras mucho mejor que yo, pero que ama. Y eso es muy importante también establecerlo. O sea, si hemos recibido esta vida, ¿cierto?, de Dios, algo que tiene que pasar inevitablemente es que se exprese en amor a los demás. Ese amor que hemos recibido de parte de Dios, Pastor Pepe, cuando el apóstol Juan justamente en sus cartas, ya primera, segunda, tercera de ellas, y en una, ¿no es cierto? Bueno, se reconoce como el apóstol que habla acerca del amor, pero él
me parece, recuérdenos, ¿no era uno de los hermanos hijos del trueno que pidió que cayera fuego del cielo porque no habían aceptado el mensaje del Mesías? ¿Cómo es ahora que en su ancianidad ahora nos habla de que debemos amar porque Dios es amor? ¿Qué pasó ahí? Mira, ahí está, creo, y ese es el ejemplo máximo o excelente de lo que Eduardo iba diciendo acerca de la característica fundamental del amor en los creyentes. Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis Mm, discípulos. ¿Cuál es la característica? La doctrina, es la No. excelencia moral. Si mm, tuvierais amor los unos por los otros, o sea, un mm, amor mutuo, no es un amor egoísta, sino un amor que recorre todas las esferas de las relaciones. Ahora, importantísimo el ejemplo de Juan, porque siendo ya anciano, se caracteriza por el amor. Pero él era el hijo del trueno. Ustedes recuerdan que cuando hubo cierta oposición con los samaritanos, él muy orondo dijo, Señor, ¿no quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y destruya a todos estos tipejos que se están oponiendo a ti? Eso es por un lado. Y luego recordemos que cuando Jesús estaba anunciando ya su partida, no tuvo mejor idea que llamar a su madre, traer a su hermano, pedir una conferencia con Jesús. ¿Para qué? Para pedir un pituto, ¿no? Para pedirle que le den por favor un lugar a la derecha y a la izquierda. Entonces, no solamente era un hombre que no conocía el amor, sino que era extremadamente egoísta porque solo se amaba a sí mismo. mm. Entonces, definitivamente, ese cambio radical, esa manifestación radical en su vida, es interesante, yo no sé si ustedes lo han notado, pero el apóstol Juan no habla en el libro de los Hechos, por ejemplo. No hay una sola palabra del apóstol Juan hasta su ancianidad. Y cuando lo encontramos como un hombre que llega a decir, primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y Mm. conoce a Dios. O sea, la realidad de que la propiedad del amor la reconoce Juan y dice, el amor es de Dios. Y el que ha nacido de Dios ama, y el que ha nacido de Dios, el que ama, conoce quién es Dios, de tal manera que, como decía Eduardo, este atributo es comunicable, pero es importante que ahora nosotros podamos de alguna manera definir el amor, porque, Dios mío, si hay un Mm. concepto que está más dando vueltas en el aire de una manera equivocada, es el amor. Entonces, ¿cómo lo podemos, qué más podemos decir de esto? Bueno, hay mucho. Quizás nos ayuda el apóstol Pablo, ¿no? Primera Corintios capítulo 13, que cuando uno lo ve dice, wow, qué maravilloso es lo que nos plantea, porque muchas veces va en contra de nuestra naturaleza de reaccionar, de responder, de guardar rencor, de devolver el Mm. mal, y viene y hay un amor que como justamente lo dice Pablo también, que sobrepasa nuestro conocimiento, incluso nuestras intenciones. Ujú. ¿A dónde vamos? A donde Eduardo. Eduardo. ¿Yo? Perdón, Sí, perdón. Eduardo. Estaba escuchando otra vez atentamente, que me quedé en blanco. Eh, sí, evidentemente, Pastor Boris. Ahora, ¿cómo hacemos un dibujo en el tiempo que tenemos de cómo luce el amor o cómo nosotros debiésemos comportarnos? Yo quizás en un paso previo quisiera establecer, ¿cierto? Que tal como se ha dicho antes, primera de Juan 4:8, Dios es amor. No solo tiene o da amor, sino que Él es amor. Entonces, si la Biblia nos hace una gráfica clara, es que si vamos a hablar de amor, el referente es Dios. El pastor MacArthur dice en su sistemática, el amor perfecto de Dios es su determinación de entregarse a sí mismo y a los demás, y su afecto por sí mismo y por su pueblo. Entonces eso es interesante porque hay un amor, ¿cierto?, que es intertrinitario, por así decirlo. El amor que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es un amor eterno, Mm. que no tuvo comienzo, es eterno. Entonces, eso es maravilloso cuando uno empieza a rumiar esto, ¿cierto?, a poder masticarlo un poco, porque eso exalta más aún el hecho de que Dios nos ame a nosotros, porque Dios estaba completo en sí mismo.
Y sin embargo, Él decide crearnos, y no solo crearnos, sino que dice la palabra del Señor, y amarnos. Entonces ahora nosotros, si hemos recibido de ese amor, hemos de también manifestar amor, ¿cierto? Hemos recibido este amor, por decirlo así, de forma vertical, ¿cierto? De Dios hacia nosotros. Ahora tenemos que hacer reflejo de este amor de nosotros hacia los demás. Y, por ejemplo, acá tengo también otra cita, que mientras la leía, bueno, todo esto, ¿cierto? Lo golpea a uno primero, para que los hermanos no piensen que somos como una especie de superhéroes, sino que el golpeado cuando uno prepara un tema como este siempre es el conmovido es uno. Dice, A.W. Pink dice, la autenticidad y la fuerza de mi amor a Dios no han de ser medidas por mis palabras, ni por lo robusto y sonoro de mis cánticos de alabanza, sino por la obediencia a su palabra. El mismo principio es válido en las relaciones con los hermanos. Por lo tanto, en otras palabras más sencillas, si yo verdaderamente amo a Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a obedecer sus mandamientos, como también la Biblia nos lo dice de forma muy clara. Amén. Bueno, estamos compartiendo acerca de este atributo glorioso, maravilloso que disfrutamos por su gracia, por el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. ¿Qué imagen? Hay tantas imágenes bíblicas, Pastor Pepe. Podríamos seguir hablando o tomando alguna referencia del amor de Dios. Yo creo que, bueno, para ir a otro texto del apóstol Pablo, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, hay demostraciones evidentes del amor de Dios, pero la evidencia suprema de esta entrega incondicional, no basado en nuestros méritos, es la entrega de nuestro Señor Jesucristo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Todas esas figuras nos demuestran el profundo amor de Dios, el cual nosotros de alguna manera deberíamos imitar. Pero yo quisiera, porque no quiero dejar de decir dos cosas que yo creo que son fundamentales en nuestra reflexión del amor, especialmente en estos tiempos. La primera es que el amor no es volátil, el amor no está en el aire, el amor está sujeto y tiene como base la justicia de Dios. Yo creo que eso es algo que tal vez sea muy difícil de entender en nuestro tiempo, en que se habla del amor romántico, que el amor no tiene condiciones, que el amor no piensa. Yo me acuerdo cuando viví en Chile, Radio Romántica, había una radio, creo que no sé si existe todavía, era Radio Romántica, y decía que Radio Romántica, el amor tiene expresiones que la mente no entiende. Algo así era la frase que yo siempre cada vez que escuchaba la radio la recordaba, porque decía, era como que el amor no piensa. Sin embargo, el amor de Dios se basa en la justicia. Y si nosotros lo pensamos, si nosotros actuamos injustamente en el nombre del amor, en realidad no estamos amando, porque la base del amor es la justicia. Por eso es que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Esa es la manifestación justamente de su amor, que el Señor no iba a pasar por alto nuestra condición de separación de Él. El Señor no podía hacer borrón y cuenta nueva por amor, porque eso es lo que muchos reclaman, ¿no es cierto? Que Dios haga borrón y cuenta nueva, pero Dios es justo y su amor se sustenta en la justicia. Y lo segundo que quiero decir, y para no extenderlo tanto por el tiempo, es que, en primer lugar, el amor y la justicia van de la mano. Y lo segundo es que hay una fórmula en el Antiguo Testamento que nosotros no podemos olvidar, que es la fórmula de misericordia y verdad, o la fórmula de misericordia y fidelidad, que tiene que ver con el hecho de que Dios pone en una sola moneda estos dos componentes fundamentales. El Señor tiene misericordia de ti. ¿Qué significa que tiene misericordia de ti? Que te ama profundamente hasta el punto de sentir lo que tú estás sintiendo. La misericordia de Dios no es solamente compasiva, quien percibe desde afuera tu dolor o tu pena o tu sufrimiento, sino que el Señor incorpora en sí mismo
en su propio carácter, en su propia persona, nuestro dolor, de tal manera que se identifica, lo encarna, y por eso lo encarna en nuestro Señor Jesucristo. Pero es misericordia y verdad. O sea, el otro componente del amor es la verdad. O sea, el Señor actúa con verdad y es interesante que en el hebreo verdad y fidelidad sean sinónimos, porque el Señor es fiel porque va a actuar con nosotros con verdad. Y esas son manifestaciones claras de su amor, que es importante que nosotros reflexionemos y que también lo apliquemos a nuestra propia vida. Creo que es muy importante añadir, ¿no es cierto?, lo que está compartiendo, Pastor, porque cuando se habla de que, bueno, total, salen estas expresiones, total, Dios es amor, es decir, rebajando el amor de Dios como algo, como un abuelo que soporta todo y que no importa si se vive como quiere, total, Dios me entiende, total, Dios es amor. Pareciera que hay un no entendimiento de lo que significa verdaderamente el amor. Y muchas veces se puede menospreciar este amor que es tan sublime. Pastor Eduardo, muchas veces se trata de escudar una vida de pecado total. Dios es amor. ¿Qué podemos responder ante eso? Sí, está la tendencia natural nuestra, ¿cierto? Producto del pecado, de distorsionarlo todo. Y el concepto de amor que en general tenemos, se lo importamos al amor de Dios. Entonces terminamos haciendo un amor tipo telenovela, ¿cierto? Que no exige nada, que lo perdona todo, que no establece ningún punto, ningún parámetro. Pero tal como muy bien dice el pastor Pepe, no está separado de la verdad. El amor bíblico, el amor que nos muestra la Escritura, es un amor que que se somete a la voluntad del Señor. No es un amor que actúa en base al libertinaje o en base a instintos, sino que actúa en amor, en obediencia, buscando, ¿cierto?, agradar a Dios. Y qué manera más objetiva de buscar ese agradar al Señor, si no es, tal como lo dice también el apóstol Juan, siendo obedientes a su palabra, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y lo que sigue, muchas veces que nos excusamos, ¿cierto? Decimos que es difícil ser cristiano, pero el texto no termina allí y dice, sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuántas veces hemos dicho es difícil el caminar cristiano? Pero la verdad es que estamos mintiendo porque la palabra acá nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, definitivamente tenemos que eh, hacer la definición desde la palabra del Señor y no desde nuestro muchas veces corrompido corazón que nos quiere hacer definiciones que se ajustan a mí, pero que no se ajustan a lo que Dios nos enseña en la palabra. Bueno, posiblemente ese cristianismo aguado, ¿no? Enchapado más que cristianismo, solamente una capita, pero al final termina siendo humanismo en el sentido de que se basa en el esfuerzo humano de mi cristianismo. Y me recuerda un poco de la historia del hijo pródigo, ¿no? Que el padre no lo amarra, no lo encadena a la hacienda, sino que él lo deja libre, aun cuando se equivoca, le falta el respeto, casi le dice, bueno, papá, tienes tan buena salud que no voy a esperar que te mueras, así que dame la herencia ahora y déjame ir a disfrutar mi vida. Y el padre de la historia lo hace en esa libertad y va a tener que sufrir consecuencias. Y después cuando llega, el padre lo recibe, ni siquiera le saca en cara nada, lo abraza, lo besa y lo restaura, le cambia la ropa y hay toda una simbología detrás de aquello. Pero también está el hermano, el otro hermano, que parece que no disfrutaba del amor del padre estando en casa. Pastor Pepe, muchas veces quizás en algún momento nos podemos parecer al hermano mayor del hijo pródigo, que estando siempre en el templo, en la iglesia, que aparentemente nos portamos re bien, pero no disfrutamos del amor de Dios.
y personas que han vivido una vida perdida cuando llegan nos dan clases de descansar y disfrutar del amor del Padre. Yo creo que es evidente, aunque a veces, muy pocas veces estudiamos correctamente la historia de ese hijo que se queda en casa. Yo creo que el Señor Jesucristo dio una muestra muy clara de alguien que no entendía el amor. O sea, que no entendía, que no pudo entender el amor del Padre porque solamente lo quería ver desde su propia realidad. A veces nosotros entendemos el amor solo con relación a nosotros mismos, el amor de Dios solo con relación a nosotros mismos. Nos cuesta poder ver el amor de Dios manifestado en otras personas porque somos más dados a descubrir la pajita en el ojo ajeno que la viga en nuestro propio ojo. Y eso tiene que ver con la distorsión de nuestro corazón. Yo creo que enfrentarnos al amor de Dios, y el Señor tiene múltiples, juntamente con la parábola del hijo pródigo, la parábola de los dos deudores, todas ellas nos muestran de una manera fehaciente cómo es que nosotros interpretamos el amor. Para nosotros quisiéramos todo el amor, pero para nosotros es muy no tenemos la facilidad para ver el amor de Dios sobre otros y no tenemos la facilidad para expresar el mismo amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, en la vida de otras personas también. Sin embargo, yo recuerdo, y ahora estaba mirando este pasaje de Lucas 11, donde el Señor condena a los religiosos de su tiempo y le dice, ¡ay de ustedes, fariseos! Porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza y sin embargo, y miren las palabras que utiliza el Señor, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Esta doble señal, justicia y amor de Dios. Seguramente para ellos era estar haciendo toda justicia al diezmar aún de lo más pequeño, pero le dice, ustedes han pasado por alto el amor de Dios. Y yo creo que es una de las manifestaciones espirituales más importantes en nuestra vida, aprender a manifestar el verdadero amor de Dios. No el que regalonea simplemente, ¿verdad? Como esa expresión de los abuelitos que tú mencionabas hace un momento, que los nietos se le paran sobre la cabeza y lo despeinan, ¿no es cierto? Sino que vayamos a pensar en un amor sano, en un amor comprometido. Y también recuerdo, Boris, que mencionaste de pasada, Primera de Corintios 13 también al inicio, y yo creo que Primera de Corintios 13 es un pasaje que nosotros tenemos que estudiar y estudiar y estudiar, porque justamente la comparación que hace y los ejemplos que pone son vibrantes y nos deben llevar a preguntarnos en qué lugar estamos con respecto a esta escritura, porque finalmente el apóstol Pablo dice, el amor nunca deja de ser. O sea, todos se acabarán las profecías, se acabarán las lenguas, si hay conocimiento, se acabará, pero el amor nunca deja de ser. ¿Qué lugar ocupa el amor en nuestras vidas espirituales? Es fundamental. Pareciera que en ese pasaje y en el 12 al final, ¿no es cierto? Cuando dice, después que él habla de los dones espirituales, pero le muestra un camino más excelente y habla después del amor, de la preeminencia del amor, pareciera que el carácter del creyente reflejado en el fruto del Espíritu eh, es más importante, no sé si decirlo, más importante, pero se eh, debe estar primeramente el carácter del cristiano antes que los dones. Porque en el capítulo 13 le dice a los hermanos de Corinto que era una iglesia llena de dones, de manifestaciones, pero le dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como un tarro que simplemente tiene un sonido, o profecía, o generosidad, pero no tengo amor. Pareciera que el fruto del Espíritu debe ser primero y acompañado con el ejercicio de los dones espirituales. No sé si, ¿qué opinas, Eduardo, acerca de eso? Por cierto, llama en un contexto un poquito más amplio de la misma carta a los Corintios, llama la atención porque el apóstol Pablo no desconoce que son una iglesia llena de dones, se lo dice en el capítulo 1. Reconoce esos dones. Y había tal
cierto mal entendimiento de los dones, un afán de protagonismo probablemente en las personas que estaban siendo parte de la congregación. Y es por eso que el Espíritu Santo impulsa al apóstol Pablo a escribir estas palabras, donde se hace como un sándwich, ¿cierto?, entre el capítulo 12, el 13 y el 14, y al centro queda esta contundente palabra respecto del amor, ¿cierto? Porque los dones, ¿cierto?, son dados soberanamente por Dios, pero sin embargo una expresión constante del amor que nosotros debiésemos manifestarnos. Eso conlleva ya un ejercicio que no es tan innato, por así decirlo, que no nos sale de forma tan natural, ¿cierto? Porque tenemos esta tendencia casi natural a salvaguardarnos a nosotros mismos, a protegernos a nosotros mismos. Entonces el amor, tal como decíamos en la definición del comienzo, tiene que ver con entregar, con dar a otro. Supone, por lo tanto, un ejercicio espiritual del cual somos parte, ¿cierto? Porque si nos sentamos a esperar, yo, Señor, quiero que tú me des más amor, y me siento a esperar que el Señor me dé amor, probablemente van a haber muy pocos cambios en mí. Pero si yo dispongo mi voluntad en un ejercicio intencional, por supuesto que el Señor va a ir haciendo que eso crezca y vaya madurando en mí, y no termine yo en 20 años más o en 10 años más, teniendo la misma expresión de amor que tengo hoy, tal como lo veíamos también al inicio en la historia de Juan, ¿cierto? Porque Juan era muy avesado, muy atrevido, pero termina siendo un hombre que habló mucho del amor en sus cartas. El amor de Dios es transformador. Mm. Cuando dice el Evangelio que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y quizás habrá momentos en que no somos conscientes de hemos, cuánto perdón hemos recibido, porque si fuésemos conscientes, posiblemente nuestra medida de amor se dispararía, Pastor Pepe. Bueno, eso es definitivo. Y yo creo que el hecho de que nosotros podamos de una manera clara percibir el amor de Dios, entender la forma en que Dios nos ha amado, también requiere una clara conciencia de nuestra injusticia. O sea, ¿cómo puedo yo saber cuánto me ama Dios? Solo lo podré saber en la medida de la realidad de mi separación de Él. Por eso es que el Mm. Evangelio empieza, las buenas noticias del amor de Dios empiezan con una declaración de mi propia injusticia. Por eso se convierten en noticias magníficas, no solamente en noticias, sino en Mm. noticias magníficas. Ahora, Bueno. es interesante también, y no quisiera dejar pasar esta idea de Primera de Corintios 13, cuando el apóstol Pablo habla de lenguas, habla de fe, habla de profecía y habla de bienes, yo creo que no está usando esas ilustraciones de casualidad. Yo creo que le está hablando a la realidad de las prioridades de los cristianos de Corinto. Y yo creo que uno de nuestros grandes problemas es el lugar que ocupa el amor en las prioridades de los cristianos. Y yo creo que ese es un llamado fundamental y práctico que yo le hago a mis hermanos y que me hago a mí mismo. ¿Qué lugar ocupa la expresión de mi amor en medio de mi fe cristiana? O sea, qué lugar ocupa el amor? A veces como pastores estamos más preocupados por una predicación excelente, estamos más preocupados por una administración excelente, estamos preocupados por nuestra enseñanza, estamos Mm. preocupados por nuestra propia moral, por nuestra ética, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo allí es que todo eso, o sea, mis lenguas, mi profecía, mi fe, que es capaz, dice, de poder trasladar montañas. O sea, imagínense, no está hablando de fe, de una fe que traslada montañas, pero no tengo amor, dice, bueno, de nada me aprovecha. Yo creo que una situación práctica es poder encontrar la preeminencia del amor o la excelencia del amor nuevamente en nuestras vidas como la expresión fundamental de nuestra transformación personal y de haber conocido a Dios. Mm. Y yo creo que eso es algo que
realmente vemos muy poco en nuestras iglesias. Creemos que hay otras manifestaciones que son manifestaciones que muestran el poder de Dios o la transformación de Dios, pero básicamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que es la manifestación de un amor que es paciente, que es bondadoso, que no es envidioso, que no es jactancioso, que no es arrogante, que no se porta indecorosamente, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no tome en cuenta el mal recibido, que no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Nuevamente, hermanos, esos dos factores, justicia y verdad, pero es ¿qué lugar ocupa en tu vida el amor, en tus prioridades espirituales? Y se lo digo a mis hermanos jóvenes, a aquellos que están anhelando entrar al ministerio. ¿Cuáles son tus prioridades ministeriales? ¿Qué es aquello que tú quieres manifestar excelentemente? Empieza por el amor. El Mm. amor de Dios es maravilloso, lo cantamos, em, y Dios quiera que este tiempo, que es un tiempo difícil para el mundo, y que como iglesias también tenemos que pedir al Señor sabiduría para poder llegar con este evangelio, no solamente a través de redes sociales, a través de internet, sino que los ministerios de las iglesias de misericordia se han tenido que redoblar los esfuerzos. Y una de las cosas que enseñamos, al menos me imagino que otros también lo harán, que hay momentos en que cuando damos una ayuda, no estamos diciéndole, bueno, le damos esta bolsa de alimentos, pero usted tiene que vernos en internet. Usted tiene que ir a Mm. nuestra iglesia, a mi denominación. Eh, Cuando hacemos eso, estamos haciendo un proselitismo. Pero hay momentos en que solamente tenemos que sembrar en amor y que el Señor haga. Obviamente le hablaremos del Señor cuando así lo amerite, cuando así se pueda, pero hay momentos en que gestos como estos nos hablan justamente de lo que el pastor Eduardo nos hablaba al comienzo, de este evangelio cruciforme, con forma de cruz, con un travesaño, ¿no es cierto?, vertical y otro horizontal, uno que nos conecta con Dios y otro que nos conecta a las necesidades de nuestros hermanos y comunidad. Qué importante es tener esa claridad de conceptos, Pastor Eduardo, de amar a Dios y amar al prójimo. Juan lo entiende, ya siendo anciano, de seguro, si se recuerda de lo que él dijo ante, al Señor, se avergonzaría, pero quedó para nuestra enseñanza también. Amén. Pensaba mientras lo escuchaba, Pastor Boris, en otro concepto que está muy apegado a lo que usted estaba diciendo, que es la gracia común, ¿cierto? Porque tal vez una pregunta que no hemos hecho y no sé si alcanzaremos a responder es, ¿Dios ama a todo el mundo? Pero sin embargo, aunque no alcancemos a responderlo, hay una expresión de gracia común, ¿cierto? Y la Biblia lo describe allí cuando dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿cierto? Sobre justos e injustos. Y ahí después también sigue y añade, ¿cierto? Cuando tú haces el bien al que es tu amigo, al que es tu hermano, al que está cercano a ti, la verdad es que no tiene mérito. El verdadero desafío está en hacer el bien a tu enemigo. Estoy parafraseando, por supuesto. Y eso de nuevo pone otra vez, nos pone un desafío, ¿cierto? En nuestro camino como cristianos. Eh, la iglesia, en general, la iglesia evangélica aún tiene muchas iniciativas, ¿cierto? En este sentido, pero probablemente nunca son suficientes, entendiendo algo muy básico y primordial, por lo menos desde mi punto de vista, que lo primero que nosotros tenemos que hacer es llevar el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Tiene por lo menos desde la perspectiva eterna, ¿cierto? Si yo solo le doy, si solo yo sacio las necesidades parciales y terrenales de las personas, pero si no voy con esta buena nueva de salvación, a veces es un poco, yo creo que quedamos en deuda, sin caer en lo que decía, no me quiero malinterpretar, sin caer en lo que decía el pastor Boris, como estar dando a cambio de que nos vean o que vengan a la iglesia, por supuesto que no. Tenemos que hacer, así como Dios tiene esa gracia común, nosotros también tenerla,
pero no olvidar, ¿cierto?, el mensaje que nos ha sido entregado, ¿cierto? Porque el Señor nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa debe ser nuestra prioridad, ¿cierto? Y por supuesto que al hacerlo estamos y tenemos que estar dando evidencia del amor. Por supuesto que sí. Amén. Y respecto a este entendimiento de algunos que quizás cuando dicen, no, es que me gusta que me hablen del amor de Dios, del evangelio del amor de Dios. Pero cuando entregamos todo el consejo y cuando hablamos de la salvación, del cielo, de estar con el Señor, de predicar este Dios amoroso, maravilloso, eh, ya es condenado. Cuando se habla todo el evangelio, hay que hablarle de la salvación, pero también de la condenación, porque si ocultamos la escritura, no estamos entregando todo el mensaje del amor de Dios. Exactamente, es como darle palmaditas en la espalda a la persona que está con un cáncer terminal y decirle todo va a estar bien. Yo Mm, creo que la responsabilidad de hablar la verdad, mira, nuevamente, otro paso, hablar la mm, verdad en amor. O sea, yo creo que nuevamente tenemos que volver a reconfigurar el amor y dejar, o sea, impedir que permanezca en una nube. El amor se sustenta en la verdad y en la mm. justicia. La verdad y la justicia. Si no hay verdad, yo no puedo decir que estoy amando. Si yo te niego, te miento, te engaño, no te estoy amando por más que use palabras dulces. Si yo no trato de ser justo contigo, no te estoy amando tampoco, porque el fundamento del amor empieza con la verdad y continúa, ¿no es cierto?, con la justicia. Y yo creo que esas son las buenas noticias. Las buenas noticias son buenas noticias no porque yo lo merezco, sino justamente porque no lo merezco. Y lo primero que yo tengo que mostrar es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pero la realidad de nuestro pecado es evidente, es latente. La Mm. realidad del egoísmo de nuestro corazón se manifiesta en todo momento. Por lo tanto, no podríamos decir que estamos amando si es que antes no manifestamos la verdad y no lo hacemos con justicia. Y volviendo justamente a lo que a veces se convierte como una tensión, que parece una tensión de dos extremos, en donde la predicación del Evangelio está por un lado y el atender las necesidades está por el otro lado. Debemos entender que se trata de una sola realidad, que es la manifestación de la gracia común y la gracia de Dios que se extiende sobre otros. Es cierto que muchas veces como evangélicos hemos cometido errores cuando, por ejemplo, yo recuerdo en mi juventud temprana, en mi adolescencia, en la iglesia donde yo estaba, la gente necesitada tenía que llegar a las 11 de la mañana, que era la hora del culto, para inscribirse, para recibir su bolsa de víveres, ¿no es cierto?, al final del servicio, pero si la persona no estaba durante todo el servicio, no recibía su bolsa de víveres, Wow. ¿no? Entonces la cola era larga y tenían que anotarse y sentarse para luego correr y hacer su cola para su bolsa de víveres. Yo puedo entender, o sea, nada es perfecto, yo puedo entender las intenciones, pero también debemos dejar en claro, ¿no es cierto?, y poder reconocer las diferencias entre una y otra. Y por sobre todas las cosas, miren, yo les voy a leer un pasaje de Santiago que se vincula justamente al amor de Dios y a la responsabilidad que nosotros tenemos de amarnos unos a otros. Santiago dice, hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que se oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Y yo creo que nuevamente traigo a colación este pasaje porque yo creo que el amor nos pone entre la espada y la pared. El amor no puede ser solamente una expresión verbal, tiene que Mm. ser una expresión práctica, siempre, de manera evidente.
Y yo creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos, porque el amor de Dios, tal como nosotros lo entendemos en la Escritura, es un amor evidente, es un amor clarísimamente demostrado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y este amor, en realidad, ninguno de nosotros lo merece. Hay que partir por ahí, porque una vez siendo ya hijos del Señor, cristianos, como que podemos tener actitudes medias fariseas, ¿no? De mirar con menosprecio al otro que en realidad estaba igual que yo nomás, o está igual que yo antes de conocer a Cristo. Por lo tanto, pareciera que se nos viene un olvido y la misericordia. Por eso cuando dice Pablo que, que aún siendo pecadores, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, a pesar de ser que no merecemos el amor, igual murió por nosotros. Es decir, el amor en el amor de Dios siempre hay esperanza. Siempre está, así como la ilustración del hijo pródigo, pareciera que el padre siempre estaba esperando el retorno del hijo. Y quizás hoy día madres, padres dicen, no, es que mi hijo está perdido, no quiere nada con el evangelio, es que vio cosas en la iglesia, actitudes y lo alejaron. Muchas veces ese es para otro tema, ¿no? Cuando se habla de los hijos de pastores que de repente han sido heridos por situaciones del ministerio de sus padres y no quieren nada con el Señor, o se alejan algunos, pero el amor como que sigue esperando, el amor de Dios, Pastor Eduardo. Sí, estaba acá buscando un pasaje que, bueno, tiene relación, por supuesto, dice Efesios 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, eh, Delante. y sin mancha delante de Él. Verso 5, en amor, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 6, para terminar, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tal como decía Boris, uno mira rápidamente ese texto y no vemos protagonismo nuestro, ¿cierto? Es todo el ejercicio de Dios, ¿cierto? Dios llamándonos, escogiéndonos, Dios tomando la iniciativa, porque lo cierto es que si hubiese dependido de alguno de nosotros, el mismo texto de Efesios lo dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, la iniciativa aquí es de Dios, de darnos este amor, y también nosotros de reflejar dicho amor en el contexto que estemos, ¿cierto? Independiente de la circunstancia que estemos enfrentando, debemos hacer reflejo de este amor y, como bien decían antes, no olvidar esto, porque a veces vamos sumando tiempo, ¿cierto? Quienes llegamos muy jóvenes al Evangelio, vamos sumando tiempo y el tiempo a veces nos va sumando, es como que casi hacemos una carrera y vamos fortaleciendo cierto ego, cierta independencia, ciertas credenciales que delante de la gracia del Señor no tienen absolutamente ningún valor. Y ahí entramos en ese ejercicio farisaico que muchas veces nosotros atacamos, pero nosotros mismos muchas veces nos estamos comportando así. Mm. Así que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a tener una perspectiva clara del amor que no solo recibimos, sino que en este mismo instante y momento estamos recibiendo por Yo parte creo que del Señor. el apóstol Pablo en sus escritos reflejan también que él mismo se sintió no querido por sus hermanos cuando él llega al Evangelio. Lo miraban de forma sospechosa, bueno, Sí. con justa razón, digamos, por todo lo que había Por vivido, supuesto, por cómo supuesto. había sido él, pero yo creo que le sirvió mucho a él también para su ejercicio ministerial, Pastor Pepe. Sí, definitivamente. Yo creo que el apóstol Pablo sabía quién era, sabía de dónde había salido, sabía el daño que había causado, pero
recuerden ustedes que justamente el amor de Dios para el apóstol Pablo se manifiesta de tres maneras. La primera manera es la misma presencia de Jesucristo deteniéndolo en el camino. Eso es uno. Ujú. Pero luego, no perdamos de vista que Ananías aparece enviado por el Señor y le dice, hermano Saulo, Mm. el Señor me ha enviado. O sea, eso es amor, hermanos. Si yo quiero encontrar un ejemplo, oye, Ananías, recuerden que Ananías le dijo, oye, Señor, ¿a dónde me estás mandando? Estás loquito, tú no te das cuenta quién es ese tipejo. Pero Ananías responde y dice que, o sea, hay un vínculo físico con Saulo. O sea, esa presencia personal de Ananías era una presencia física de mostración del amor de Dios. Esa es la segunda. Pero la tercera, yo no quisiera que ustedes pierdan de vista al hijo de consolación, a Bernabé, Bernabé. porque Bernabé es otra manifestación del amor de Dios para Saulo, porque cuando se presenta donde los apóstoles, el que habla, el único que habla no es Saulo, habla Bernabé y cuenta cómo se convirtió y todo lo que había hecho y todo esto. Y para hacerlo, yo imagino a Saulo sentado con Bernabé y Bernabé así, interesado en quién era Saulo, qué había pasado y creyéndole que el Señor había obrado en él. Eso es amor, hermano. Ese es el tipo de amor que se hace necesario en nuestras iglesias, un amor interesado. Necesitamos Ananías y necesitamos más Bernabés, porque Amén. muchas veces en nuestras iglesias hay un buen mensaje, pero no hay buena coinonía. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos para con los otros. Yo sé que tú, Boris, y tú, Eduardo, los que hemos llegado jóvenes a la iglesia, tenemos nombres del amor de Dios, ¿sí o no? Yo tengo personas en mi mente que manifestaron el amor de Dios y me mantuvieron en la comunión y que así como Pablo, viniendo de donde venía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, él lo sabía, pero hubo un Ananías, hubo un Bernabé, y en su segunda carta él habla tantos nombres que le manifestaron el amor de Dios, y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos. Amén. Amén. La palabra del Señor nos presenta a un Dios maravilloso y hay tanto que seguir hablando, leyendo, disfrutando, viviendo y compartiendo el amor de Dios. Pastor José Pepe Mendoza, llega hasta hoy día la participación en este programa, así que muchas gracias. Esperamos en otros programas volver a contar con usted, pero ha sido un placer compartir los micrófonos. Gracias, hermano. Realmente ha sido un tiempo de conversación muy ameno, realmente edificante para mí volver a repensar estos temas. Y yo quisiera invitar a los hermanos que nos están escuchando que aprovechen esos tiempos, no solamente escuchando, sino que se sienten con sus amigos, que se sienten con sus hermanos, que planteen temas, que sea no solamente algo espontáneo, sino que digan, oye, juntémonos para hablar de esto. Y yo creo que van a ser conversaciones que van a ser como sentarse frente a potajes espirituales, cojan una concordancia, busquen palabras, encuentren libros, pero crezcan y edifíquense mutuamente. Y yo creo que esto no es solamente una buena conversación entre hermanos y pastores, sino algo que se puede reproducir de muchas maneras también entre los creyentes en todas partes. Así que un tiempo espectacular para mí, muy agradecido con ustedes. Gracias. Pastor Eduardo, si Dios lo permite, nos encontramos en futuros programas de Entre Hermanos y Pastores.